Shalom amiguitos, hoy vamos a aprender sobre la festividad de Hanukkah. En el siglo IV antes de la era común, Alejandro Magno, el joven rey de Macedonia, se asegura el dominio sobre toda Grecia y luego se lanza a la conquista del imperio persa. Con sus conquistas comienza la época llamada helenística, cuya principal característica es la difusión de la cultura y la lengua griega en toda la cuenca del Mediterráneo. Pero una repentina muerte lo sorprende en Babilonia en el año 323 antes de la era común, dejando tras de sí el más extenso imperio conocido hasta entonces. En el año 200 antes de la era común, el rey Antíoco III conquistó la tierra de Israel y la unió a su reinado. Su segundo hijo, Antíoco IV, llegó al trono en el año 175 antes de la era común y asumió el apellido de Epífanes, que quiere decir manifestación divina. En Egipto, este nombre se reservaba para sus dioses. Él consideraba que era una manifestación misma de Dios. Este rey transmitió con mucho fervor el helenismo, poniendo su fuerza en tratar de evangelizar a los judíos para que ellos se hagan griegos. Los quería transformar para que piensen como griegos, adoren a dioses griegos y tengan la cultura griega. A esto se lo conoce como helenización, tratar de convertir otra cultura a la cultura griega. Antíoco Epífanes persiguió y presionó al pueblo judío para hacer renunciar su fe al Dios eterno. Los persiguió hasta la muerte. Dividió a los judíos en dos grupos. Una mayoría se incorporó a la cultura helena por temor a morir, y otra minoría que se rebelaron y decidieron permanecer apegados al Eterno y a su Torá. Antíoco Epífanes quemó todos los libros de la Torá que encontraron. Contaminó la tierra con toda clase de idolatría y abominación al Dios eterno, levantando altares a ídolos paganos. Colocó un sacerdocio helenístico en el templo, prohibió la práctica de la Torá, estudiar libremente las escrituras y practicar la cultura del reino. También saqueó y profanó el templo de Jerusalén. Estableció una dura política de opresión contra los judíos que se negaban a adoptar la cultura helena. Bajo su reinado, los judíos eran forzados a comer cerdo y a no guardar el Shabbat. El culto al dios Zeus fue declarado oficial y obligatorio. En el año 167 antes de la era común, Antíoco Epífanes tomó una cerda y lo puso en el altar del templo y lo ofreció a su dios. El templo fue destruido y dedicado al dios griego Zeus, convirtiéndose en el centro del culto idólatra. Además, obligaba a los sacerdotes del Dios eterno a sacrificar cerdos en el altar. En el año 165 antes de la era común, comenzó una revuelta contra el gobierno de los Seleucidas, liderada por Matatías, de la ciudad de Modín, junto a sus 5 hijos. Matatías murió pronto y su tercer hijo, Judá, quedó al frente de las operaciones. Bajo el reinado de los Seleucidas se inicia el proceso de liberación de Israel a cargo de los Macabín. Los Macabín fueron un pequeño grupo de hombres que se enfrentaron al numeroso ejército del imperio Seleucida. Estos lograron liberar y recuperar a Jerusalén en el invierno del año 164 antes de la era común. Limpiaron el templo y lo consagraron nuevamente al Dios eterno. La reinauguración fue el día 25 del 9º mes del calendario bíblico. Pero cuando quisieron encender la menorá, solo encontraron una vasija de aceite que les servía para mantenerla encendida por
un solo día. Ellos encendieron la menorá y se fueron a producir más aceite. Ese trabajo les tomaría 8 días en realizarlo. Pasado ese tiempo, cuando vuelven al templo, se encuentran que la menorá aún estaba encendida. Eso fue un milagro, ya que el aceite que tenía la menorá no alcanzaba para tantos días. Si bien esto no lo enseña la Torá, es un aporte histórico. En esta festividad de Hanukkah celebramos el milagro de la victoria de los Macabí. Siendo ellos un grupo pequeño de hombres, tuvieron victoria frente al numeroso y poderoso ejército de ese tiempo. Los Macabí defendieron los intereses del reino y de nuestro Padre Eterno. La mano poderosa del Eterno estuvo a favor de los Macabí, porque ellos decidieron obedecer la Torá y la cultura del reino, aún entregando sus propias vidas. ¿Qué es Hanukkah? Es la festividad de la consagración, de la dedicación y de la reedificación. Es la fiesta de las luminarias, también llamada fiesta de las luces, fiesta de los milagros, porque un gran milagro ocurrió allí. ¿Qué hizo Antíoco Epífanes? Atacó el estudio de la Torá, de las Escrituras. Hoy en día, uno de los argumentos que el enemigo le ha metido al pueblo del Eterno es que ya la Torá está eliminada, cuando Yeshua dijo en Mateo 5 que él no vino a eliminarla, él vino a darle cumplimiento y su verdadera interpretación. Yeshua nunca eliminó la Torá, nunca anuló la Torá, él vino a cumplirla. Él es la Torá viviente, nos dejó la Torá, la Biblia, para guiar nuestra vida en sociedad. Yeshua vino a darnos la enseñanza de que el amor al Padre Eterno se manifiesta a través de cumplir su palabra. Otra de las cosas que atacó a Antíoco Epífanes es la celebración del Shabbat, que es el cuarto mandamiento. Es un precepto establecido por el Eterno desde la creación. El Shabbat tiene que ver con el gobierno de Dios sobre los tiempos del hombre. Antíoco Epífanes atacó a la familia. La familia es el punto de ataque a través de una cultura de error, a través de la ideología de género. Antíoco Epífanes atacó la santidad del matrimonio. Otra de las cosas que hizo este rey sirio fue atacar el calendario del Eterno, el gobierno del Eterno sobre los tiempos. Todas las festividades que el enemigo preparó en su calendario son paganas y tiene como finalidad sacarte de los tiempos del Eterno. ¿Cuál es el sentido espiritual y profético de la lucha de los Macabí? Es resistir al imperio del enemigo y no practicar la cultura pagana. Es confiar plenamente en la protección del Eterno, sin temer a un numeroso ejército malvado, con el fin de alcanzar la libertad para cumplir con la instrucción del Eterno. Y es prevalecer en la lucha para obedecer los mandamientos del Eterno y no practicar una cultura de error. ¿Qué enseñanza nos transmite la festividad de Hanukkah? Esta festividad es profética, porque tiene una revelación que la podemos aplicar a nuestras vidas hoy, y una historia que se repetirá con el antimesías. Este hombre, Antíoco Epífanes, se autonombró Dios. El antimesías se sentará en el templo y se hará pasar por el Eterno. ¿Qué aprendemos de esta festividad? Yeshua, quien es la luz del mundo, fue engendrado en el tiempo de Hanukkah. Yeshua es la Torá viviente, y Hanukkah es un tiempo para que la luz de la Torá viviente se manifieste en toda la tierra a través nuestro. Hanukkah nos trae una enseñanza de fe en el Todopoderoso que nos afirma más en nuestra asignación de establecer el reino de nuestro Padre Eterno y su cultura. Hanukkah representa la lucha de los pocos contra los muchos como hoy en día.
Son más los que están en la corriente babilónica de este mundo que los que están alineados con el Eterno. No debemos tener ningún temor a ningún ejército humano, porque si el Dios Eterno está con nosotros, somos mayoría. Los valientes Macabim pudieron recuperar el templo. Los valientes de Yeshua podemos establecer su reino eterno y resistir al enemigo, impidiendo que sus estrategias puedan prevalecer contra nosotros. Yeshua, como un martillo, destruyó al enemigo y todo su imperio, cuando murió en el madero y resucitó, y nos entregó la victoria a nosotros como su pueblo. Debemos sacar toda práctica del paganismo y alinearnos con su palabra. Esta festividad gira en torno a la menorá, quien representa a Yeshua, y su luz alumbra nuestras vidas. Hanukkah es una festividad de luz, y nosotros, como la luz del mundo, debemos alumbrar y establecer la cultura del reino en medio de un mundo de tinieblas. Hanukkah nos deja la enseñanza de 8 días de gratitud, recordar la gran liberación del Eterno y su poder milagroso a favor nuestro. Donde hay luz, no prevalecerán las tinieblas. La Torá es luz, Yeshua es la luz, la palabra del Eterno es la luz. Y cuando nosotros caminamos en obediencia a su palabra, las tinieblas van a ser confrontadas y no podrán prevalecer. Así como Yeshua fue concebido en Hanukkah, una nueva generación de Macabim es concebida y levantada para ir en contra de una ideología, de un sistema y de una cultura de error. Tenemos la misma asignación de Yeshua, de ser luz y llevar luz, y guiar los pasos de estas generaciones. La enseñanza profética que nos deja Hanukkah es que somos los Macabim de este tiempo, que somos aquellos que se oponen, que resisten, aquellos que denuncian, que no se alinean al sistema pagano, corrupto y perverso de este mundo. Somos una generación de luz, una generación de adoradores, que es levantada en este tiempo para alumbrar en nuestras naciones, para manifestar como hijos radicales la verdad y proclamar el reino de Yeshua, nuestro Rey y Señor para siempre. La proyección profética de Hanukkah es tomar una decisión de dedicar nuestras vidas, que es donde habita su espíritu, en obediencia a su palabra, caminando en luz, y como luz, manifestar la cultura del reino de nuestro Padre eterno y permanecer firmes e inconmovibles ante este sistema del mundo. Shalom, amiguitos, nos vemos en la próxima enseñanza.